Audiolibro resumen Cuando el cuerpo dice no. La conexión entre el estrés y la enfermedad, por Gabor Maté. Este es un audiolibro resumen con voz real humana en español. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito o suscrita, suscríbete, dale a like si te gusta, comenta y sobre todo dale al botón de la campanilla para avisarte de nuevos audiolibros y audioresúmenes que son muy interesantes. Y comparte porque es la mejor manera de ayudar a tus seres queridos y a este canal. Sinopsis. When the Body Says No, título original del 2003, investiga las conexiones ocultas entre la salud mental y la enfermedad física. La ciencia médica moderna a menudo trata de asegurarnos que nuestras mentes y cuerpos están totalmente separados, cuando en realidad están profundamente interconectados. El estrés mental a menudo se manifiesta en el cuerpo como enfermedades fisiológicas, trastornos y condiciones crónicas que ponen en peligro nuestra salud y bienestar. Sobre el autor, Gabor Maté, es médico con 20 años de experiencia en medicina familiar y cuidados paliativos. Es co-creador de un enfoque psicoterapéutico conocido como investigación compasiva, que se utiliza para explorar los impulsos conductuales inconscientes de un paciente. Introducción. Entiende por qué el estrés es tan perjudicial para tu salud. ¿Qué harías si una amiga te llamara para decirte que tiene un dolor insoportable que le impide caminar? ¿La llamarías débil y le dirías que se encogiera de hombros? ¿O insistirías en que fuera al hospital y tal vez incluso la llevarías allí tú mismo? Lo más probable es que optes por este último enfoque. Pero, ¿y si se cambiaran las tornas y fueras tú el que experimenta el mismo dolor intenso? A muchos de nosotros nos gusta afirmar que somos fuertes, incluso indestructibles. Nos convencemos de que podemos manejar cualquier cantidad de dolor físico o emocional, ya sea reprimiéndolo, ignorándolo o preocupándonos por los problemas de otras personas. Pero este enfoque simplemente no funciona. Pone en peligro nuestra salud y enmascara nuestras debilidades internas. Al negar nuestros problemas, evitamos abordarlos. Nuestros cuerpos nos dicen repetidamente que no, pero nos negamos a escuchar, hasta que es demasiado tarde. Ya es hora de que confrontemos las causas subyacentes de nuestras enfermedades y retomemos el control de nuestra salud. Capítulo 1. El campo de la psiconeuroinmunología estudia las conexiones entre la salud física y mental. Una de las condiciones de salud más comunes en el mundo es la enfermedad cardíaca. ¿A qué crees que se debe la afección? Probablemente estés pensando que es una combinación de presión arterial alta, colesterol también alto y tabaquismo. Y es cierto que estos contribuyen a las enfermedades del corazón. Pero el mayor riesgo de todos, más que cualquiera de los otros combinados, es en realidad la tensión laboral. Además, el estrés relacionado con el trabajo es un contribuyente importante a la presión arterial y al colesterol elevado. Durante años, la teoría prevaleciente en medicina ha sido la del dualismo mente-cuerpo. Esta teoría establece que el funcionamiento interno de la mente no tiene nada que ver con el resto del cuerpo. El dualismo empuja a los médicos a estudiar los dos por separado, para proclamar que nuestros cuerpos funcionan aislados de su entorno, pero ignora la conexión profunda y comprobada entre cuerpo y mente. A pesar de la prevalencia del dualismo, hay pruebas convincentes de que no cuenta toda la historia. Ahí es donde entra un nuevo campo de la medicina, la psiconeuroinmunología, también conocido por sus siglas PNI, que estudia los procesos a través de los cuales las emociones afectan la fisiología. Innumerables estudios muestran cómo nuestras experiencias y tensiones diarias afectan a nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, se descubrió que los sistemas inmunológicos de los estudiantes de medicina estaban suprimidos bajo la presión de los exámenes finales que se avecinaban. Además, los más solitarios de estos estudiantes sufrieron el mayor impacto negativo en sus defensas inmunológicas. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, todo comienza con estímulos emocionales. Las emociones son descargas eléctricas, químicas y hormonales del sistema nervioso humano. Estos influyen y son influenciados por el funcionamiento de nuestros órganos principales y las defensas inmunitarias. El estrés, en particular, trabaja para desarmar nuestro sistema inmunológico.
Esto seguramente tendrá efectos importantes e incluso puede causar enfermedades crónicas. Una de las pacientes del autor, Mary, nos proporciona un buen ejemplo. Mary tiene esclerodermia, una enfermedad autoinmune que hace que su piel, exófago, corazón y pulmones y otros tejidos se endurezcan. Un día, en una cita con el autor, Mary reveló su historia de vida de extrema represión emocional. Ella había sido abusada cuando era niña y constantemente había tenido que proteger a sus hermanas de sus padres adoptivos. En la juventud y en la edad adulta, rara vez consideró sus propios sentimientos, asumiendo compulsivamente la responsabilidad de los demás, incluso cuando su esclerodermia empeoró. La represión emocional repetida de Mary podría haber desarmado las defensas inmunológicas de su cuerpo, haciéndola vulnerable a los estragos de la esclerodermia. Capítulo 2. El estrés es una respuesta a una amenaza percibida que afecta a todos los sistemas del cuerpo. Piensa por un segundo en las cosas que más te estresan. Independientemente de los factores estresantes que te vengan a la mente, es probable que sean bastante diferentes de las de otras personas. Esto se debe a que un componente esencial de experimentar estrés es el sistema de procesamiento que interpreta cualquier estresor dado. Todos tenemos el mismo sistema de procesamiento básico, es decir, el cerebro y el sistema nervioso. Pero la definición de un estresor depende en gran medida de la persona que le asigna significado. Perder un trabajo, por ejemplo, probablemente sería mucho más estresante para una persona que vive de cheque en cheque que para un ejecutivo de alto nivel con una gran cantidad de ahorros. Al final del día, todas las formas de estrés surgen del mismo sentimiento, que algo que percibes como necesario para sobrevivir está amenazado. Los impactos del estrés se pueden sentir en muchas partes del cuerpo, pero afecta principalmente a 3 sistemas: el hormonal, el inmunológico y el digestivo. Cuando te das cuenta por primera vez de una amenaza, tu hipotálamo, que se encuentra en el tronco encefálico, libera una hormona llamada CRH. Esta hormona viaja a la hipófisis, en la base del cráneo, que luego libera una hormona diferente llamada ACTH, también llamada adrenocorticotrópica. La sangre transporta la ACTH a las glándulas suprarrenales ubicadas en el tejido adiposo, en la parte superior de los riñones. Luego, las glándulas suprarrenales secretan cortisol, que actúa en casi todos los tejidos y órganos del cuerpo. Suprime el sistema inmunológico, desvía la sangre de los órganos a los músculos y hace que el corazón bombee más rápido. Su objetivo es hacer que te concentres en la amenaza en cuestión, para que puedas reaccionar mejor. El cortisol nos ayuda a sobrevivir en casos agudos a corto plazo. Pero cuando el estrés se vuelve crónico y dura periodos prolongados, los altos niveles de cortisol pueden destruir tejidos, elevar la presión arterial y dañar tu corazón. Un estudio analizó los efectos del estrés crónico en la actividad de un tipo de células inmunitarias conocidas como asesinas naturales o células NK. Estos tienen la capacidad de destruir células malignas, como el cáncer. El estudio mostró que en los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer con estrés crónico, el funcionamiento de las células NK se suprimió significativamente. Además de eso, las heridas que sufrieron los cuidadores tardaron un promedio de 9 días más en sanar que las del grupo de control. Los cuidadores también respondieron menos a la inmunización contra la gripe. Así es como el estrés puede comenzar a atacar el cuerpo. Capítulo 3. El estrés confunde al cuerpo y hace que se ataque a sí mismo. Rachel es una joven que creció en constante conflicto con su hermano mayor, a quien percibía como el favorito de su padre. De niña, Rachel era la niña de buen comportamiento por excelencia. Como adulta, trabajó duro para mantener esta imagen. Un año en Rosh Hashanah, la celebración del Año Nuevo Judío, estaba en casa de su madre ayudando a preparar la cena para su familia. Pero Rachel no tenía intención de quedarse a comer con los demás. En cambio, sería a las 4 de la tarde para que su hermano, su cuñada y su sobrina pudieran disfrutar juntos de las vacaciones. Aunque ella hizo todo el trabajo de cocinar y preparar, no se permitió participar en la cena. Todo porque sabía que su hermano no la quería allí. Sin embargo, antes de que pudiera irse,
Rachel comenzó a experimentar un dolor extremo en una de sus piernas, donde tenía artritis reumatoide. Normalmente no es alguien que exprese dolor verbalmente, pero esta vez Rachel no podía dejar de gritar. Al final, tuvo que ir a urgencias. Fue un claro ejemplo de estrés que provocó un brote de su enfermedad. Nuestras defensas inmunitarias deben mantenerse en un cuidadoso equilibrio. De lo contrario, pueden terminar dañando los mismos tejidos que deben defender. En algunas circunstancias, esto puede llevar a que las personas se les diagnostiquen varias enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide. Las enfermedades autoinmunes implican que el sistema inmunitario ataca al cuerpo y daña las articulaciones, el tejido conectivo o los órganos en el proceso. Aunque las enfermedades autoinmunes pueden ser causadas por multitud de factores, muchas personas que las padecen tienen dificultades para establecer límites. Esto significa que experimentan confusión entre el yo y el no yo, y constantemente anteponen las necesidades de los demás mientras reprimen las propias. El estrés de su represión emocional se refleja en sus sistemas inmunológicos, que no saben qué células atacar y cuáles dejar en paz. Un estudio realizado en 1965 puede ayudar a ilustrar esto. Observó a los familiares sanos de mujeres con artritis reumatoide. 14 de los 36 pacientes de este estudio dieron positivo para una de las características de la enfermedad, un anticuerpo llamado factor reumatoide o RF. Este grupo obtuvo una puntuación significativamente más alta que los participantes RF negativos en las escalas psicológicas que reflejan la inhibición de su ira y la preocupación por la aceptabilidad social de sus comportamientos. La presencia de RF sugirió que la represión emocional y el estrés resultante ya habían iniciado la reactividad inmunológica en los cuerpos de estas mujeres. Si estas mujeres hubieran experimentado más eventos estresantes, es muy posible que hubieran desarrollado artritis reumatoide más adelante en sus vidas. Capítulo 4. Los factores ambientales y los estilos de afrontamiento destructivos contribuyen a la aparición de la enfermedad. Es difícil creer que alguien elegiría activamente impotencia ante una crisis. Pero, de hecho, indefensión aprendida es un estilo de afrontamiento común. La indefensión aprendida lleva a las personas a la inacción. Incluso cuando se les da la oportunidad de hacerlo, no se liberan de situaciones estresantes. Esos podrían ser cualquier cosa, desde una relación disfuncional hasta un trabajo monótono y sofocante. Lamentablemente, este mecanismo de afrontamiento poco saludable conduce inevitablemente a mayores niveles de estrés con el tiempo. Una de las pacientes del autor, Natalie, había desarrollado una indefensión aprendida para hacer frente a varios factores estresantes en su vida. Durante la primavera y el verano de 1996, su estrés aumentó a niveles extremos. En marzo, su hijo de 16 años fue dado de alta de la rehabilitación de drogas. Luego, en julio, su esposo Bill se sometió a una cirugía por un tumor maligno. Más tarde descubrieron que el cáncer se había extendido al hígado de Bill. Mientras tanto, Natalie había estado experimentando fatiga ocasional, mareos y zumbidos en los oídos. En mayo experimentó un ataque de vértigo, pero una tomografía computerizada no mostró anomalías. En julio, una resonancia magnética finalmente condujo a un diagnóstico de esclerosis múltiple, o EM, una enfermedad que afecta al funcionamiento de las células del sistema nervioso central. Las causas de la esclerosis múltiple son un misterio. Es posible heredar una predisposición genética a la enfermedad, pero no se puede heredar la enfermedad en sí. Además, incluso las personas que tienen todos los genes necesarios a menudo no terminan teniendo esclerosis múltiple. Por lo tanto, los expertos creen que su inicio debe ser provocado por factores ambientales como el estrés. De hecho, los estudios han encontrado que el 85% de los pacientes con esclerosis múltiple habían experimentado la aparición de síntomas a raíz de eventos altamente estresantes. De manera similar, los pacientes con esclerosis múltiple que sufren de estrés extremo, como dificultades en las relaciones o inseguridad financiera, son casi 4 veces más propensos a sufrir la exacerbación de sus síntomas.
El problema subyacente, sin embargo, no son los eventos estresantes en sí mismos. En cambio, es esa impotencia condicionada ambientalmente frente a esos problemas. A pesar de su esclerosis múltiple, Natalie pasó su tiempo cuidando incansablemente a su esposo. A pesar de que él tenía una aventura, bebía mucho y la avergonzaba regularmente en público. Desafortunadamente, Natalie había desarrollado una indefensión aprendida como una forma de lidiar con las transgresiones de su esposo. Esto indudablemente contribuyó a que desarrollara la esclerosis múltiple. Al nunca decir que no, las emociones de Natalie se volvieron reprimidas y no experimentó activamente eventos estresantes. Pero, a pesar de que actuar y afrontar de esta manera supuestamente le hacía sentir bien, su sistema inmunológico quedó completamente abierto al ataque. Capítulo 5. Los eventos traumáticos pueden distorsionar la percepción del dolor fisiológico de las personas. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que sigas tu instinto? Es un consejo común y bastante sensato. Esto se debe a que tu cerebro y tus intestinos están en constante comunicación. El cerebro transmite datos al intestino desde órganos sensoriales como la piel, los ojos y los oídos. Pero primero, los centros emocionales del cerebro interpretan estos datos. Luego, los eventos fisiológicos en el intestino refuerzan la interpretación del cerebro. Esto conduce a los sentimientos viscerales de los que somos conscientes. Sin embargo, cuando tenemos demasiadas experiencias desgarradoras, como traumas o estrés crónico, el canal de comunicación neurológica puede volverse demasiado sensible. Esto puede provocar que los estímulos más débiles activen los nervios. En otras palabras, la persona hipersensibilizada experimentará un dolor mayor que cualquier otra persona en circunstancias similares. Ojo aquí, la disfunción intestinal, como resultado de los factores neurológicos, es particularmente evidente en personas con síndrome de intestino irritable, también por las siglas SII. Se considera un trastorno funcional, porque, aunque afecta a las funciones del cuerpo, sus síntomas no pueden explicarse por una infección o cualquier otra anomalía. En pacientes con síndrome de intestino irritable y otros trastornos funcionales, existe una alta incidencia de abuso sexual y físico. Este podría ser un factor que altere la respuesta normal de su sistema nervioso, haciéndolos más sensibles a los estímulos estresantes. Para arrojar luz sobre esta característica, un estudio distendió artificialmente el colon de los participantes al inflar un tipo de globo dentro de ellos. Las personas que padecían trastornos funcionales exhibieron hipersensibilidad a la distensión, experimentando un dolor mucho mayor que los del grupo control. Pero el aumento de los niveles de dolor no fue lo único que diferenció a quienes padecían trastornos funcionales. Los escáneres cerebrales mostraron la activación de su corteza prefrontal mientras se inflaba el globo, algo que no se observó en el grupo control. Esto demostró que los cerebros de los pacientes con trastornos funcionales interpretaban los estímulos fisiológicos como más extremos. Atentos aquí. La corteza prefrontal es donde el cerebro almacena recuerdos emocionales. También es lo que nos ayuda a interpretar los estímulos presentes a la luz de experiencias pasadas. Si esta parte del cerebro se activa, significa que algo de importancia emocional está ocurriendo. Pero activarlo no es una decisión consciente, es simplemente el resultado de la activación de las vías nerviosas. Entonces, si el daño psicológico es la causa raíz de los trastornos funcionales, tiene sentido que la intervención psicológica puede ser efectiva para tratarlos. En un estudio, una breve serie de sesiones de terapia de grupo de 2 horas enseñó a los pacientes con SII, síndrome de intestino irritable, a usar mejores estrategias de afrontamiento conductuales. Esto condujo a una reducción de las molestias abdominales que se mantuvieron incluso en un examen de seguimiento 2 años después. Capítulo 6. Ciertas enfermedades están asociadas con tipos particulares de personalidad. En 1998, en el 9º Simposio Internacional de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, 2 neurólogos presentaron un artículo titulado ¿Por qué los pacientes con ELA son tan agradables?
En él, uno de los autores hizo una afirmación interesante sobre los tecnólogos que realizaban pruebas para determinar si los pacientes tenían ELA, una enfermedad que ataca a las células nerviosas que controlan el movimiento muscular. Los tecnólogos a menudo acompañaban sus resultados con comentarios como: este paciente no puede tener ELA, no es lo suficientemente amable. Extrañamente, estas predicciones casi siempre resultaron ser correctas. Ahora, la amabilidad no parece una medida particularmente científica. Sin embargo, el estudio señaló que la amabilidad se considera un componente importante de la personalidad ELA. Las personas con ELA o esclerosis lateral amiotrófica a menudo comparten historias de fondo similares, con infancias que involucran privación o pérdida emocional. Estos, a su vez, a menudo conducen a la represión emocional y al deber extremo en la edad adulta, lo que puede hacer que alguien parezca indefectiblemente agradable. Lou Gehrig, el famoso jugador de béisbol de los Yankees, fue un ejemplo ilustrativo de la personalidad de ELA. Gehrig tuvo una crianza difícil. Todos sus hermanos menores murieron al año de nacer y su padre sufría de alcoholismo y epilepsia. Mucho antes de que le diagnosticaran ELA, Gehrig exhibía regularmente una amabilidad extrema. En una ocasión, un compañero yankee estaba tan débil por un resfriado que Gehrig lo llevó a casa para que lo cuidara la madre de Gehrig. El compañero de equipo durmió en la cama de Gehrig, mientras que el propio Gehrig... Capítulo 7. Los seres humanos aprenden a interactuar con el mundo a temprana edad. El cerebro humano tiene un diseño único. Al salir del útero de la madre, un bebé recién nacido posee un cerebro pequeño e inmaduro, pero ese cerebro crece rápidamente. De hecho, alrededor del 90% del desarrollo del cerebro ocurre después del nacimiento. Solo en los primeros meses, nuestros cerebros forman millones de nuevas conexiones. Así que no es difícil creer que, como bebés, nuestro entorno moldea en gran medida nuestra comprensión del mundo. Heredamos una cierta cantidad de potencial genético, pero para que ese potencial se realice, debe ser nutrido. El desarrollo del cerebro humano requiere interacciones emocionales enriquecedoras que estimulan las células nerviosas y nos enseñan cómo operar en el mundo. Las interacciones entre padres e hijos establecen la comprensión del mundo por parte de los niños. Desde muy temprano, un niño aprende si está viviendo en un mundo de abandono, hostilidad e indiferencia, o en uno de amor y aceptación. Con ese fin, el contacto físico durante la infancia es extremadamente importante. Ser tocado por nuestros padres estimula el crecimiento y el desarrollo. Pero eso solo no es suficiente. La calidad de la sintonía, lo que indica que un padre está sintonizado con las necesidades emocionales de su hijo, también es esencial. Los padres que no están sintonizados pueden tratar de jugar con un niño que duerme o descansa, ignorando que el niño puede necesitar un descanso. La falta de sintonía y el contacto físico tienen efectos que reverberan a lo largo de la vida de un niño. Un famoso experimento psicológico llamado Situación extraña ilustra bien esto. En el experimento, los investigadores pasaron un año observando las interacciones entre las parejas de madre e hijo en el hogar. Luego, las parejas fueron llevadas a un laboratorio. Allí los bebés pasaron 3 minutos cada uno solo con su madre y un extraño, solo con un extraño y finalmente solos. Los resultados del experimento fueron reveladores. Los bebés que recibieron atención en sintonía en el hogar mostraron signos de extrañar a sus madres cuando se separaron, pero se tranquilizaron fácilmente cuando se reunieron. Tenían estilos de apego que les daba seguridad. Otros bebés, sin embargo, mostraron varios estilos de inseguridad. Los bebés evitativos, por ejemplo, no parecían angustiados cuando se separaban de sus madres, pero mostraban signos de estrés cuando se reunían. En la adolescencia, aquellos que tenían un estilo de apego seguro cuando eran bebés mostraron mayores puntuaciones en la madurez emocional, las relaciones con los compañeros y el rendimiento académico en comparación con sus compañeros con un apego inseguro. Claramente, nuestros primeros años de vida dictan cómo interactuaremos con el mundo cuando somos adultos, incluso si no somos conscientes de ello. Capítulo 8. Para superar el estrés, abraza el poder del pensamiento negativo.
Cuando se habla de los efectos de las emociones, el estrés, la personalidad y las relaciones en la enfermedad, es fácil que empieces a sentir que te culpas por tus problemas de salud o que culpas a los demás. Sea lo que sea, esto está lejos del caso. En cambio, examinar las causas fundamentales de tu enfermedad puede ayudarte a asumir la responsabilidad que tienes tú mismo y de tus acciones. Cuanto más puedas aprender sobre ti mismo, menos serás una víctima pasiva de tu enfermedad. Y cuanto más tomes el control, mayores serán tus posibilidades de superar, finalmente, esa enfermedad. Cuando el autor estuvo involucrado en cuidados paliativos, se encontró con muchos pacientes que no podían entender por qué habían desarrollado cáncer. Un hombre expresó que siempre había sido un pensador positivo que nunca había cedido a los pensamientos pesimistas. Entonces, ¿por qué debería haber contraído cáncer? Bueno, no es tan simple. Si bien las emociones positivas aumentan el bienestar, el pensamiento positivo constante en realidad puede convertirse en un mecanismo de supervivencia destructivo. Al ignorar lo malo, reprimes tus emociones negativas, aumentas tus niveles de estrés y, en última instancia, te predispones a la enfermedad. En cambio, es mejor involucrarse en algún pensamiento negativo. Eso no significa vivir como si el vaso estuviera medio vacío. En cambio, implica aceptar y abrazar todos de la realidad, incluso las partes malas. Luego puedes determinar una forma de arreglar las cosas. El poder del pensamiento negativo es confirmado por la investigación. Un estudio realizado en San Francisco encontró que la represión emocional en pacientes con melanoma se correlacionó positivamente con la recaída y la muerte. Por el contrario, otro estudio encontró que los pacientes con melanoma que sentían menos aceptación y resignación a su enfermedad y que tuvieron una mayor dificultad de tiempo para hacer frente a su diagnóstico, en realidad tenían menos probabilidades de sufrir recaídas. Por lo tanto, no debería sorprender que el apoyo psicológico pueda marcar una gran diferencia en la recuperación del cáncer. Un estudio realizado en la Universidad de UCLA analizó a 34 personas con melanoma en etapa 1. La mitad formaba un grupo de control y la mitad asistía a 6 sesiones de terapia grupal durante un periodo de 6 semanas. 6 años más tarde, 10 miembros del grupo control habían muerto y 3 tuvieron recurrencias. Por el contrario, solo 3 del grupo de terapia habían muerto, mientras que 4 tuvieron recurrencias o recaídas. Cuando las personas se enferman, muchas reaccionan con negación o minimización. Pero esto no es lo que nuestros cuerpos necesitan. En cambio, debemos crecer para comprender las causas fundamentales de nuestro estrés y, en última instancia, a nosotros mismos. Resumen final. La salud es un acto de equilibrio delicado y el estrés crónico puede alterar fácilmente ese equilibrio al dañar nuestro sistema inmunológico y nervioso. En los peores casos, el estrés crónico puede contribuir a la aparición y exacerbación de enfermedades como la esclerosis múltiple, el cáncer y la ELA. Solo teniendo en cuenta nuestros mecanismos de afrontamiento poco saludables, los rasgos de personalidad destructivos y las emociones reprimidas, podemos combatir el estrés y recuperar nuestra salud. Un consejo práctico es aprender a expresar mejor tu enfado. Hay una extraña paradoja cuando se trata de la ira. Reprimirla puede causar problemas fisiológicos, pero también puedes expresar a través de gritos y más gritos y golpes. De hecho, estas formas clásicas e infantiles de actuar son formas de evitar la experiencia real de la ira. La clave es, en cambio, permitirte sentir la ira, pero no arremeter en respuesta. En su lugar, siéntate en calma y deja que esa ira atraviese. O como bien decía una persona, vitamina R, que te resbale. Hasta aquí el audiolibro resumen de Cuando el cuerpo dice no, la conexión entre el estrés y la enfermedad. Si te ha gustado, dale al like. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete y dale al botón de la campanilla para que te avisen de nuevos audiolibros y audioresúmenes, porque hay miles de personas que han escrito libros con un conocimiento tan importante que no podemos permitirlo dejar pasar. Y si te gusta el conocimiento y ayudar a los demás, comparte a tus seres queridos y también es la manera de apoyar este canal. De verdad te deseo y os deseo que tengáis una vida y un día maravilloso. Ser felices, sé feliz. Hasta la próxima.